iniciativa que desde la comunidad auditora representada aquí hoy por Lidia, por la presidenta de la agrupación territorial Octava de Aragón, el Instituto de lo que trata, en definitiva, lo que estamos haciendo poco a poco es acercar la auditoría a los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa. La auditoría siempre ha sido una de las salidas naturales y, sin embargo, es muy desconocida, ¿no? Y a veces incluso en términos negativos, ¿no? Y lo que os van a contar y lo que os van a transmitir las personas que están aquí, que se han acercado de una forma u otra a la auditoría, es que es un trabajo enriquecedor en el que conocéis las empresas desde todos sus puntos de vista, que además se trabaja en equipo, que genera mucha unión y que, por tanto, vosotros mismos os sorprendéis cuando os acercáis. Y esto lo hacemos, o nos lo proponen hacer, porque las ideas las traen todas ellos de dos formas, ¿no? A través del juego, del escape room, pero también del team building, que, como os he dicho, es muy importante en el ámbito de la auditoría, pero también permitiéndoos, con otras de las iniciativas que tienen, es convertiros en auditores por un día. A algunos les gustaría luego incluso más, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí, desearos mucha suerte en las distintas iniciativas, también dar las gracias al equipo que ha venido desde Teruel, porque sabéis que nuestras titulaciones, en concreto ADES, imparte tanto en Zaragoza como en Huesca y en Teruel, y para nosotros esa vinculación a lo largo del territorio es muy importante. Así que muchas gracias por un año más traernos estas actividades aquí y mucha suerte a vosotros. Muchas gracias, Ana. Pues como os ha dicho Ana, desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y en concreto, de hecho, Javier, como todo el equipo, son a nivel nacional, pues es una iniciativa que hemos tenido desde el Instituto, pues para poder intentar acercaros lo que es el mundo de la auditoría. Yo voy a intentar ser lo más breve posible, porque la idea es que os lo cuenten las tres personas que están compartiendo la mesa conmigo, porque son personas que hace poquitos años estaban donde vosotros estáis hoy, y queremos que os cuenten ellos, porque queremos que es de una manera más cercana. Yo también he estado ahí, pero hace unos poquitos años más, y entonces lo que queremos es que ellos os cuenten cuál ha sido su experiencia y cómo ha sido el llegar hasta aquí. Y después hay una segunda parte, que es donde ya viene una persona de recursos humanos, en este caso de una firma de las Big Four, de KPMG, donde os van a explicar también lo que es ese primer contacto a la hora de pedir, de ir a conseguir trabajo, ¿no? De esa entrevista personal que podéis hacer, o con todos los pasos para poder llegar a conseguir ya lo que sería ese puesto de trabajo. Muy breve, auditoría de cuentas. Para algunos, no sé si todos sabéis lo que es, igual para venir aquí lo habéis mirado, pero nuestra principal labor lo que es asegurarnos de que la información financiera que están dando las empresas y que ponen a disposición del público, sabéis que todas las empresas tienen obligación de registrar, de depositar sus cuentas anuales en el registro mercantil, pues estén bien, y si no están bien, que lo digamos en nuestro informe de auditoría. Con lo cual, lo que nosotros decimos es que nuestra principal labor es que aseguramos la transparencia de la información financiera, ¿vale? Intentamos, además, las empresas están obligadas a auditarse por ley, si cumplen unos límites, pues que además aquellas empresas que quieran aportar ese plus que garantice que sus cuentas están bien, pues se auditen de forma voluntaria. Ana ya casi me ha hecho spoiler. ¿Por qué ser auditor? ¿Vale? Principalmente, por lo que nos gusta decir, es trabajo en equipo. Aquí tan importante es la persona que entra con nosotros en prácticas del primer año, como el socio que firmamos el informe de auditoría. ¿Vale? Porque yo, para asegurarme que estoy diciendo que esas cuentas anuales están bien, me estoy apoyando en el equipo, y cada equipo tiene que hacer unas cosas. Con lo cual, todos somos igual de importantes. Y lo que nos tenemos que asegurar es que en el distinto rango de lo que estamos haciendo cada uno, pues todos lo hagamos bien. Por eso hay mucha interrelación dentro de lo que es el equipo de trabajo, ¿vale? Nos vamos a apoyar. ¿Por qué consideramos también que es importante? Como os ha dicho Ana, conocemos o se conoce el mundo empresarial, habitamos de todo.
auditamos empresas industriales, empresas comerciales, entidades sin ánimo de lucro, empresas grandes, empresas pequeñas, con lo cual llega un momento, pues en el despacho que auditamos 200 empresas, pues vas a conocer muchos sectores y muchas cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y como os decimos, probablemente, o al final os lo diré, es el que es bien cierto, pero como auditores esperemos que sea la última elección, que os va a servir, es un trabajo que tiene reconocimiento social, ¿vale? Yo siempre digo que no hay un auditor en el paro, una persona que ha trabajado en auditoría, o sigue una firma de auditoría, o ha salido y está como responsable financiero en alguna empresa, pero no nos quedamos en el paro, ¿vale? Porque hemos demostrado que tenemos unos conocimientos teóricos importantes, tenemos una capacidad de trabajo importante y sobre todo hemos demostrado o demostramos que tenemos una gran adaptación. Os estoy diciendo que tenemos que conocer distintas empresas de distintos tamaños, de distintos sectores, pues tenemos que tener esa capacidad de adaptación, ¿no? Como os decía, en todas las grandes empresas hay un auditor, ¿vale? Dentro de lo que sería ese consejo de administración, si entráis dentro de las empresas que están cotizadas, veréis que tiene una persona que ha estado en el ámbito de la auditoría, ¿vale? Para dar ese apoyo que os decimos, ¿no?, de conocimiento de que tenemos. En este momento ya, hace 3 años parecía que era un proyecto, ahora ya es una realidad. Estamos introduciendo todas las firmas de auditoría, las nuevas tecnologías. Y ahí son vosotros muy importantes porque vosotros ya sois tecnológicos, ¿vale? Con lo cual, no sé, también de apoyo. Nosotros os vamos a ayudar a utilizar esas herramientas, pero vamos también a pedir también vuestra colaboración, porque en muchos casos las sabéis utilizar mejor que nosotros, ¿vale? Y ya como último punto, deciros que sabéis que está el tema de la sostenibilidad. En algún momento aprobará la ley, se va retrasando cada año. En el momento que esto se apruebe, pues las empresas ya tienen actualmente la obligación de verificar su estado de información financiera y ahora tendrá la obligación de verificar el informe de sostenibilidad. Igual que para ser auditor hay que estar inscrito en un registro, que es el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, pues va a haber que estar inscrito en un registro, que es el Registro Oficial de Auditores sobre Sostenibilidad. En principio, el primer apoyo o la primera herramienta que va a servir para hacer estos trabajos de verificación somos los auditores, ¿vale? Ya tenemos ese conocimiento, ese expertise a la hora de saber auditar cuentas anuales, llevamos unos años preparándonos en sostenibilidad, de tal manera que todo el que es auditor de cuentas vamos a poder ser auditor sobre sostenibilidad. Pero además, que sepamos que se abre una rama nueva dentro de lo que son las firmas de auditoría, que es la verificación sobre sostenibilidad. Con lo cual, pues aquí hay mucho donde jugar o donde creemos que podéis encajar. Muy brevemente, como os decía, para ser auditor de cuentas, vosotros estáis aquí en la facultad, acabaréis la carrera, pues el paso siguiente es unos 3 años de experiencia, más o menos, porque son horas, pero el equivalente sería como estar trabajando 3 años en una firma de auditoría, y entonces ya te permiten hacer un examen. Haces un examen de acceso al ROAC, si lo superas, pues ya tienes el título de ROAC, y a partir de ahí pues ya podrías firmar informe de auditoría. Y a partir de aquí, he intentado ser lo más breve posible. Como os decíamos, como os decía, me gustaría presentaros a las 3 personas que están aquí en la mesa y que son los protagonistas principales, ¿vale? Tengo a Nacho. Nacho viene de Villalba. Villalba es una firma de auditoría, yo creo que a nivel de Zaragoza, de la más grande, es mi firma. Pero vamos, a nivel local somos grandes, como os decía, auditamos 200 empresas. Tenemos a Kelly, viene de PricewaterhouseCoopers, pero sí, de hecho lo he dicho bien, una de las Big Four. Y tenemos a Paula, que viene de Auren. Auren es una firma grande a nivel nacional, no está dentro de las 4 Big Four, pero después de las Big Four, yo creo que estáis en los 5º o los 6º, ¿no? Por ahí. Con lo cual, lo que hemos intentado es traeros un perfil, pues, de todos los tipos que podemos tener ahora aquí en auditoría, y ahora os van a explicar ellos qué es lo que han estudiado y qué lo han hecho, porque también, como veréis, han estudiado cosas distintas. Con lo cual, dejamos al chico primero. Nacho. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Yo estudié economía
y como muchos de vosotros imagino, acabé la carrera y sinceramente yo no tenía vocación de nada, o sea, yo no tenía muy claro el que quería estudiar, lo único que tenía claro es que tenía que complementar los estudios, porque a día de hoy parece que con una carrera no es suficiente, así que tenía claro que tenía que hacer un máster. Y estuve investigando un poco a ver qué me ofrecía el mercado y vi que en Zaragoza, dentro de los másteres públicos que ofrecía la facultad, estaba el máster de auditoría, que me estuve informando y es uno de los más reputados a nivel nacional de máster de auditoría. Entra en el top 5 de los rankings, o sea, de los másteres más valorados de auditoría, y además es el primero que se da en una facultad pública. Así que eché la solicitud porque además es un poco complicado entrar porque al estar también valorado hay mucha gente que quiere entrar y al final pues me cogieron y empecé el máster y lo primero que vi es que al mes de entrar ya tenías la posibilidad de hacer prácticas, lo cual lo vi súper valioso porque un 1 de octubre estaba empezando el máster y al finales de ese mismo mes ya estaba haciendo las prácticas en Villalba, que a día de hoy sigo ahí. Así que no sabía muy bien qué esperar de la auditoría, pero desde el primer momento vi la capacidad de aprendizaje, vi que tenía muchas salidas y vi que me empezó a gustar, así que ahí seguimos a día de hoy. Nacho lleva dos años, ¿no? 2 años. Hice el máster el año 2022-2023, empecé las prácticas en octubre de 2022 y en mayo de 2023 ya empecé a formar parte de la plantilla de Villalba y hasta el día de hoy. Muchas gracias, Nacho. ¿Paula? Bueno, yo soy Paula, estudié el doble grado de Derecho y ADE y es verdad que al principio pues igual sí que me llamaba más la atención la rama de Derecho, pero en el último año de la carrera cursé la optativa de Auditoría de Cuentas y tanto el profesor como el propio contenido de la asignatura me encantó. Entonces cuando al final tuve que decidir, cuando acabó la carrera, qué era lo que quería hacer y a lo que me quería dedicar, investigué un poco más sobre esta profesión y vi que la Universidad de Zaragoza, como bien ha comentado Nacho, ofrece un máster de auditoría y que estaba muy bien, tenía muy buena reputación y estaba muy bien valorado. Entonces al final decidí hacerlo y la verdad que estoy muy contenta con el máster porque es súper completo, como bien ha comentado Nacho. Tiene una parte teórica con asignaturas de contabilidad, de derecho y de auditoría, que incluso las asignaturas de auditoría vienen profesionales como Lidia a darnos clase y al final eso es lo que te aporta una visión mucho más práctica, mucho más real de lo que es la profesión. Y luego a la vez pues estás haciendo prácticas de forma simultánea, así que puedes estar aplicando todos estos conocimientos en tu día a día y se asienta muchísimo mejor. Entonces al final yo por ejemplo las prácticas, porque tienes unos meses para hacer prácticas y luego puedes hacer el TFM sobre ellas. Entonces al final yo estuve haciendo prácticas de diciembre del 2021 a julio del 2022 y una vez finalizaron las prácticas, si la empresa en la que estás pues está muy contento con tu actitud, con tu forma de trabajar, pues te puedo ofrecer quedarte a formar parte de la empresa. Y a mí fue lo que me pasó en Lauren, que es donde yo trabajo actualmente, y desde julio del 22 pues formo parte de esa empresa porque decidí quedarme, porque tanto la gente, que al final es, como ha comentado Lidia, es una profesión que se trabaja mucho en equipo, entonces el ambiente que te vas a encontrar es un ambiente brutal, es muy chulo porque todo el mundo está como a una y todos te van a ayudar en lo que sea y tú pues vas a ayudarles también. Entonces estaba tan contenta con el ambiente y con la propia profesión que decidí quedarme. Y hasta el día de hoy, la verdad que mi experiencia en estos 4 años está siendo súper positiva porque es una profesión que te enseña a trabajar en equipo. Al final la auditoría, pues es verdad que el resultado final se plasma en lo que es un informe de auditoría, pero para que ese informe salga bien, detrás tiene que haber pues un trabajo en equipo, una comunicación constante entre los miembros del equipo, porque las áreas que tú tienes asignadas al final están interrelacionadas con las áreas de otras personas, entonces lo que tú detectes en tus áreas les va a afectar al resto. Entonces, todo eso es necesario para que al final el trabajo salga lo más correcto y lo más adecuado posible. Entonces, aprendes a trabajar en equipo y a ayudarnos entre todos. Y eso se traslada en muy buen ambiente laboral, que yo creo que es un punto muy positivo a la hora de tener un trabajo.
y luego es una profesión que la propia dinámica de la profesión lleva en sí ese crecimiento y al estar en contacto con toda esta gente de estos departamentos tiene una visión muy diferente a la tuya y eso te nutre y te aporta muchísimas cosas buenas. De nada. ¿Kelly? Sí. Hola. Sí. Sí, ya está. Sí. Vale, gracias Lidia por la oportunidad de contarles un poco, porque como mis compañeros realmente hace no mucho estaba allí, justo donde están ellos ahora. Y bueno, mi experiencia fue un poco distinta a la de Nacho y a la de Paula, porque yo como entré en el mundo de la auditoría porque tuve la oportunidad de hacer las prácticas extracurriculares que me ofrecía la universidad con Price, con la auditoría en la que estoy actualmente. Realmente ya se acercaba al final de la carrera, hice el grado de Economía y como estoy segura que muchos de ustedes en este punto de la carrera no saben muy bien a qué dedicarse en un futuro. Y sabía que me gustaban mucho los números, el mundo de la empresa, pero tampoco tenía claro a qué sector específico quería dedicarme o en qué sector quería desarrollar mi carrera profesional. Entonces surgió la oportunidad de las prácticas en Price. Empecé en enero del 2023 y realmente me llamó la atención porque sabía que era un lugar donde podía aprender mucho y muy rápido, como comentó Paula. La curva de aprendizaje en auditoría es impresionante, o sea, es muy rápido todo lo que aprendes, que pasan los meses y tú dices, es que hace 2 meses ni me imaginaba que era capaz de responder a consultas que te hace el cliente como lo puedo hacer ahora. Entonces, empecé las prácticas extracurriculares y me encontré tan a gusto con el equipo, me di cuenta lo mucho que estaba aprendiendo en tan poco tiempo. Lo que han dicho mis compañeros es que tratas con distintas empresas de sectores tan diversos que realmente es muy enriquecedora la experiencia. Estuve muy a gusto y por ello me ofrecieron la oportunidad de continuar mi carrera luego de acabar Economía y acabé las prácticas. Luego de verano me incorporé en Price ya como asistente 1, porque bueno, esto es un punto que me parece importante destacar. No estoy al cabo de saber si en las otras auditoras también las categorías están marcadas de esta forma, pero una de las cosas que me parecen muy atractivas del mundo de la auditoría es que desde el día 1 tú tienes muy claro cómo puede ser tu carrera profesional. Es decir, tú tienes fijados objetivos, es decir, en un año tú cumples y aprendes ciertos conocimientos y pasado ese año tienes una evaluación y ya se ve si puedes saltar a la siguiente categoría, que eso va unido, por supuesto, también a un incremento salarial. Que eso es algo que a mí me parece una ventaja, porque sí que es cierto que en algunas empresas no tienes tan marcado ese punto de, vale, ¿cuál va a ser mi futuro? O sea, ¿cuál va a ser mi carrera a partir de aquí? Entonces, eso, me encontré muy a gusto y realmente lo que más valoro de la auditoría y que por eso a día de hoy continúo aquí es que aprendes tantísimo a nivel técnico, pero a nivel personal el cambio que das es impresionante. Porque no es solo un crecimiento eso de conocimiento, sino que también aprendes cosas sobre ti, cómo enfrentas situaciones, y es que hay algunos aspectos como eso que llamamos como soft skills que son muy importantes a día de hoy, que ya no solo se valora en un trabajo que tengas la parte técnica, sino también esas habilidades personales como es la capacidad de adaptación, porque sí que es cierto que una de las partes, como dijo Paula también, que no hay que contar solo lo bonito, sino que una parte que vivimos en el día a día es que hay gran parte del trabajo que no depende de nosotros. Es decir, nosotros trabajamos de la mano del cliente y si el cliente no cumple ciertos plazos, nosotros nos vemos un poco más apurados para llegar a ese plazo que fijamos con ellos. Entonces, sí que es cierto que una de las habilidades que más pones en práctica aquí es
esa capacidad de adaptación, de decir, vale, yo tenía planificado trabajar y sacar determinados hitos, trabajos en 2 semanas, pero es que ahora los tengo que sacar en 1 semana. Entonces, con la organización es que tú mismo te vas a impresionar de que lo logras. Entonces, siento que trabajas muchísimo la capacidad de adaptación, de organización, planificación, y el trabajo en equipo es fundamental. Es que se dice como cliché, pero es que realmente en el día a día te das cuenta que si no llegas a algo, va a estar tu compañero para ayudarte y viceversa. Y la verdad es que me parece una experiencia muy enriquecedora. Sí que es cierto que los animo, ya no sea solo por decir que van a dedicarse toda su vida a la auditoría, que ojalá, porque nosotros incluso a día de hoy estamos muy contentos, tampoco sabemos, hablo por los 3, pero ahora no puedo decir que me voy a dedicar toda mi vida a esto, pero estoy segura que si hacen aunque sea las prácticas, ya van a probar y todo lo que les estamos contando lo van a recordar y lo van a vivir como en carne propia. Están aquí para nosotros, con lo cual yo le puedo hacer preguntas, pero creo que mejor si salen de vosotros. ¿Se os ocurre algo? ¿Alguna duda que tengáis de lo que os han dicho? Vale. Voy a hacer de abogado del diablo. ¿Vale? Perdón. Nosotros tenemos una pregunta. Nosotros somos estudiantes, los 4, del programa conjunto de Ingeniería Informática con ADE. ¿Cómo veis la auditoría conjunto en el ámbito de la informática y demás? ¿Veis que tiene relación y no? Pues, sí, es que ahora, justo estos últimos años, se está usando mucho el departamento de TI, o sea, las firmas de auditoría que están creando sus propios departamentos de TI, porque muchas auditorías ahora se pueden plantear por controles, que a lo que llamamos por controles es que desde el departamento de informática se plantean una serie de pruebas y gracias a esas pruebas nosotros pues los riesgos que detectamos como auditores en la empresa y a los que nos tenemos que afrontar pues se van como mitigando y al final es como un trabajo conjunto. Entonces justo ingeniería con ADE, o sea, yo lo veo que encaja muy bien. O sea, puedes incluso, o sea, la gente que forma parte del departamento de TI también en cierta manera es auditor porque tiene que entender lo que es la auditoría y es que forma parte del trabajo del proyecto de auditoría. Os anticipo yo en el momento que hablaré, si metéis un curso de la auditoría tenéis trabajo. Sí, para agregar algo, en Price habló en el caso de la firma en la que estoy. Nosotros tenemos el departamento de Digital Assurance, que ellos son auditores, son informáticos, y como dijo Paula, realmente trabajamos de la mano porque no saben el trabajo que realmente nos ahorramos teniendo como el apoyo de los informáticos, porque piensen que una empresa grande, la cantidad de datos que tenemos que validar son datos masivos que si lo hacemos de forma manual o un poco como al uso, no tendríamos como esa confianza de que están correctos esos datos. Entonces, por ejemplo, en Price está este departamento de Digital Assurance que trabajamos de la mano y que es una parte fundamental de la auditoría. Necesitamos, os he dicho que como auditores estamos introduciendo cada vez más el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero es que además tenemos que auditar los sistemas informáticos de las empresas, con lo cual o nos tenemos que apoyar en gente externa o gente del equipo que tenga conocimientos ya específicos informáticos, con lo cual existe esa doble vía, ¿no? El tener que auditar o revisar que la información que está de donde obtiene la empresa esa información está completa y es real, ¿vale? Y para eso, como os dice Kelly, a medida que el tamaño de la empresa es mayor, pues se depende más de hacer ese tipo de análisis y también por nosotros mismos como firma, que cada vez tenemos que meter más el tema de informático porque los procesos tenemos que intentar que sean cada vez más, estén más automatizados, ¿vale? Yo
Yo cuando vengo a dar charlas aquí en la facultad me dicen mucho con el tema de la inteligencia artificial, pues estamos hablando, ¿no? Tienes que estar licenciado, tienes que haber hecho los 3 años de práctica, tienes que pasar un examen, y si después de hacer todo ese esfuerzo viene un robotito y me quita, ¿no? Yo he dedicado 4 años de mi vida a especializarme en algo que igual después no tengo trabajo, y yo digo, no, lo que nos va a permitir esto es trabajos aburridos o repetitivos que hasta ahora teníamos que hacer nosotros de forma manual, lo va a hacer la inteligencia. Y nosotros lo que vamos a tener es que saber tratar lo que es la información que nos está dando esa inteligencia artificial. Y sobre todo ahora que ya sabemos todos que los resultados que nos dan pues no son del todo fidedignos, ¿no? Por lo cual hay que tener mucho cuidado con la información que te está dando esa información obtenida de esta manera. Con lo cual, miedo a que haya una sustitución de la máquina por el hombre, no. Lo que pasa es que se va a hacer de una forma distinta. Yo, que ya soy mucho más mayor que vosotros, cuando yo entré a trabajar en mi despacho no se trabajaba con ordenadores. Yo recuerdo el primer año que me metieron un portátil que me dijeron nada de prácticas. Tumba, ¿no? Que tú sabrás algo. Y ahora es impensable hacer una auditoría sin una herramienta informática, ¿no? En mi despacho cuando yo entré eran 5 y ahora somos 30. Con lo cual, ¿la informática ha hecho que el despacho tenga menos gente? No. Lo que la informática ha permitido es que mi despacho pueda acceder a otras empresas que antes probablemente no podíamos acceder, ¿vale? Con lo cual, da miedo los cambios, ¿no? A los propios responsables de las firmas. Pues ahora estamos en un momento que, pues como os decía, nosotros que somos menos tecnológicos tenemos que introducirlo en las firmas, pero se hará, ¿vale? Y como os ha dicho los 3, si algo tenemos es capacidad de adaptación, ¿no? Si algo sabemos es adaptarnos a la realidad. Con lo cual, pues lo haremos y lo haremos bien. Y miedo por vosotros, al revés. Creo que es que nos va a permitir probablemente trabajar de forma distinta y probablemente creo que más divertida, en el sentido de que trabajos muy repetitivos no los vamos a hacer, o no se van a hacer ya, ¿no? Porque nos lo van a hacer estas herramientas. Buenas. Tengo yo 2 cuestiones, una es acerca de la inteligencia artificial. ¿De qué manera utilizamos estas herramientas? Si estáis explicando como he preguntado. Mi pregunta es, acerca del tratamiento de los datos, ¿cómo se pone? Entiendo que también es como información confidencial. ¿De qué forma, qué protocolos o cómo utilizáis para que hacéis que tomáis para que esos datos que vosotros metéis en inteligencia artificial sean confidenciales o pues pongan con la seguridad de los clientes? Y luego también, ¿qué ramas? Porque creo que tenéis especialidades, diferentes ramas dentro de la auditoría. ¿Qué ramas hay? Y, por ejemplo, dentro de la auditoría informática, ¿también pertenece a vosotros o es una área más técnica en cuanto a auditoría informática de seguridad o de protocolos de datos? Sí. Respecto a la primera pregunta, yo por ejemplo en mi firma trabajamos en Copilot, entonces no sé muy bien cómo va esto, pero creo que, no sé si pagando algo o porque Copilot ya viene así, todo lo que tú subes no sale de lo que es la nube de la empresa. O sea, no es lo mismo que ChatGPT, que ahí sí que todo lo que subes luego sí que va entiendo y que puede acceder todo el mundo, pero como que en Copilot subes las cosas y entonces te es permitido subir información confidencial de los clientes porque no sale de ahí. Entonces sí que utilizamos Copilot y luego en mi firma hay un departamento en Madrid que se encarga de hacer robots de inteligencia artificial y, por ejemplo, pues hace 3 años que picábamos todas las facturas a mano o a la hora de analizar impuestos, todos los modelos de las liquidaciones, todo a mano y todo eso, pues ahora tú subes las 12 liquidaciones del IRPF a ese robot y en cuestión de segundos te lo plasma en un Excel con todos los datos picados. Entonces todo eso también se queda ahí porque al final es algo que creamos desde nuestra empresa y sí que podemos usarlo con información confidencial porque no sale de ahí. Sí, la segunda pregunta, la de las distintas ramas que pudiera haber, depende de la firma en la que estés. Yo si te hablo de mi despacho, nosotros somos auditores puros de cuentas, con lo cual hacemos todo lo que es trabajo relacionado con el tema de cuentas, ¿vale? Auditorías de cuentas o due diligence o todo lo que sea compra-venta de empresas, pero todo lo que es el tema del ámbito financiero. Si te vas a Price, pues ahí ya tendrás más ramas de lo que sería
eso de lo que es la auditoría informática. El Instituto de Censores lo que agrupamos es auditores de cuentas, ¿vale? Lo que os he dicho que hace falta para tener el título de auditor es para ser auditor de cuentas. Creo que es más exigente que para los... Sí les pasará, pero en mi caso, en el momento en que tengo más cosas que hacer es cuando mejor me organizo y me planifico, y desde luego que sí se puede. Sí que es cierto que hay épocas más duras, como ya hemos comentado. Ahora empieza como, se conoce como la busy season, que bien es la época fuerte de trabajo de enero a junio, pero aún así podemos hacer vida normal, es decir, que hay vida más allá de la firma. Sí, yo creo que la gente joven ahora cada vez viene con esa exigencia, como que quieren trabajar para vivir, ¿no? No vivir para trabajar, no me quiero liar. Entonces, que al final, pues antes sí que igual se hacían muchísimas horas, te quedabas hasta horas intempestivas, y por eso igual se ha quedado esa visión de esta profesión, pero es que ahora para nada es así. Es que yo, igual que Nacho, en mi día a día, o sea, yo no soy fin de semana, que por descontado, es que en mi día a día voy a clases de inglés, sigo saliendo a correr, hago vida con mis amigas, con mi pareja, o sea, que es como un trabajo normal, o sea, tu trabajo las horas y ya está, ¿sabes? O sea, no... Basta. Trabajamos por dinero normalmente. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pensáis de lo que sería el tema de la retribución? Vale, pues tema de retribución, al principio de la profesión te va a ofrecer un salario similar a otras profesiones del sector de la economía, de la empresa, en el momento que tú no tienes pues, ninguna formación, no tienes ninguna experiencia laboral. Sí que creo que la diferencia de la auditoría con otras muchas empresas, otros muchos sectores, es que es muy escalable. O sea, en el momento que hay otros trabajos que tú entras y sabes que hasta que pues, no tengas un ascenso o no mejoren las condiciones en la empresa, tu salario no va a cambiar. En la auditoría sabes que es algo muy progresivo, sabes que entras cobrando un salario base, te digo, similar al de otros puestos de trabajo, pero que en el momento que tú asciendas de puesto o sea, van a aumentar mucho las capacidades salariales. Y sí que es verdad pues, que cuando entras de auditor junior, los 2-3 primeros años va a ser un salario normal de mercado, pero que sí que en el momento que acumulas 3-4 años de experiencia, el salario se aumenta exponencialmente. Yo en mi caso es que cada año pues, te van haciendo evaluaciones y si vas cumpliendo y progresando, pues te van incrementando el salario. Entonces al final es que cada año... Y el tema yo creo que lo han dicho los tres, importante el tema de la formación, ¿vale? A nosotros, cuando has aprobado ese examen de admisión al hogar, nos obligan a hacer como mínimo 40 horas de formación al año. 40 horas además específicas en temas de auditoría o, como ahora también, como ha dicho Feli, también en herramientas que te puedan ayudar a completar y poder hacer ese trabajo de forma correcta. Gestión del estrés, ¿no? Que puede sonar raro, pero como os han dicho, hay determinadas épocas del año que tenemos las cosas más acumuladas, pues ayudar a ver cómo gestiones eso, capacidad de comunicación, ¿vale? Al final nosotros nos estamos hablando con los clientes, o sea, nuestro trabajo no es estar metiditos en una cueva, sino que es ir al cliente, estar haciéndoles preguntas a partir de la información o de los datos que nos han dado, con lo cual hay que tener esa capacidad de comunicación. Pues también hay que hacer formación, ¿no? Sobre temas que te permitan tener esa capacidad. Empatía. No nos olvidemos que al final nosotros lo que tenemos es contener información y nos tenemos que adaptar a la persona que tenemos enfrente. Y hay gente muy abierta, muy divertidas, que te cuentan las cosas a la primera, y hay gente que es más cerrada, ¿no? O le cuesta más la determinada información, más cuando estamos hablando de información sensible, ¿vale? Estamos hablando de temas de pues, escándalos de costes, de cómo están haciendo ellos sus productos, de herramientas de actividades y más de estrategias empresariales de futuro, que es información que es sensible para ellos y que nosotros se la estamos preguntando. Y hay que saber preguntarlo, ¿no? Hay que saber intentar consiguiendo toda esa formación. Entonces, además de tener esa formación técnica, pues también hay que tener, se debe hacer estos otros cursos, ¿no? Que parece que no sean de la profesión,
pero que creo que son muy importantes también para la profesión, ¿no? Y esta formación la damos, o sea, es gratuita, ¿no? para los trabajadores, se financia por parte de la empresa, ¿vale? Que creo que también es importante. ¿Ya? No, es que no se me ocurren así más cosas. Bueno, vosotros trabajáis todos en empresas privadas, Sí. pero yo me preguntaba si se puede trabajar como el gobierno. Para ser auditor del Estado hay esta intervención, es la IGAE, entonces es otra rama distinta, ¿vale? Nosotros sí que podemos colaborar y ayudar al Estado a hacer auditorías, a veces nos subcontratan, ¿vale? Nosotros hacemos lo que sería el trabajo de campo y es el interventor el que emite el informe, por lo cual colaboraríamos con ellos, pero para que seas interventor, o sea, para que seas auditor del Estado, del mismo modo que tienes que hacer el examen ROAC para ser auditor privado, pues tendrías que hacer una oposición pública para ser interventor público. Una pregunta, ¿cómo se lleva esto de hacer un informe de auditoría negativo a tu propio cliente? Porque eso supongo que será complicado, ¿no? ¿La respondo yo? Sí. Pues como la auditoría no es ahora vengo y te doy el informe, ha sido mucho tiempo de estar hablando con el cliente cuando tú vas con el informe ya sabe por dónde va a ir la cosa, porque ya le has ido anticipando, ¿vale? Gracias a Dios, informes negativos. Un informe negativo sería decir que las cuentas anuales no expresan la imagen fiel. Es raro, ¿vale? El tenerlo. Nosotros siempre decimos que además nosotros no somos como Hacienda, que llega, te pilla y si lo has hecho mal, te sanciona. Tienen la capacidad o la posibilidad de, si nosotros hemos detectado un error, corregirlo, para que esas cuentas anuales estén bien, ¿vale? Que creo que es importante. Entonces, es complicado, ¿vale? Porque al final estás diciéndole a alguien que las cosas no las han hecho bien, pero somos muy objetivos, que es decir, al final cuando tú le estás diciendo que algo no está bien hecho, le estás diciendo por qué, dónde y el por qué. Con lo cual, y te está dando la posibilidad de corregirlo, con lo cual si al final tiene un informe que estás diciendo que algo está mal o que todo está mal, es porque se lo ha buscado él, ¿no? Porque no ha querido utilizar las herramientas para poder corregirlo. Pero es complicado, es muy difícil, ¿vale? Yo siempre digo que cuando vamos por primera vez en una firma de auditoría a auditarlos, entras y te ven como los... ¿Habéis visto las XT6? Casi todos, o temas así, que vas con tus cosas y viene el equipo, porque encima no eres uno, pues normalmente son 3 o 4 personas y te miran como diciendo, Dios mío, ¿no? Aquí que me van a sacar, ¿no? Que van a ver. Y al final se dan cuenta de que, bueno, nosotros obtenemos esa información, la analizamos y les damos la posibilidad de corregirla y al final, pues lo que queremos todos es que el trabajo salga bien. Con lo cual, cuando terminas ese primer año de auditoría, la imagen que tenían al principio a la imagen que se llevan al final no tiene nada que ver, te lo dicen. Ojo, es que dais miedo. La pregunta es, o sea, lo primero que te dicen es que deis miedo, que no respeto. Que yo siempre les digo, hombre, respeto siempre, pero miedo nunca, ¿no? Pero sí, es tener que ir a decirle a alguien que las cosas no las han hecho bien. Cuando además ese alguien estamos hablando de dirección, ¿no? Y a veces que supone que a veces hay situaciones, estamos hablando al final si las cuentas anuales expresan o no expresan la imagen fiel, pero para obtener eso, ese trabajo lo hace gente y hay veces que te das cuenta de que la gente no hace todo el trabajo, todo lo bien que lo tendría que hacer, ¿no? O que su control interno no es todo lo bueno que debería ser, y lo tienes que decir, porque es parte de tu trabajo, ¿no? Es una herramienta, yo creo que es bueno para las empresas el poder decirles dónde no están haciendo las cosas de lo más eficientemente posibles, pero claro, a alguien le estás retratando, a alguien le estás diciendo esto, pues no está muy bien, o esto lo podéis hacer de otra manera, con lo cual hay que ser muy sutil a la hora de decir las cosas. Basándote en la legislación española que tiene que ser un auditor, ¿hay alguna posición que pueda ser más internacional desde un punto de vista más fuera de España? Una posición que puedas trabajar no basándote en empresas auditando solamente en España. Como una Big Four que ha comentado ella. Yo creo que hay reconocimientos a nivel de la Comunidad Económica Europea. Yo sí creo que si eres ROAC en España, haciendo algún tipo de prueba adicional, podría ser auditor en Francia o en Alemania, ¿vale? Que no es empezar de cero si te quieres auditar fuera, creo. Sí, Yo creo que sí. Y que realmente tampoco sé si es exactamente la pregunta,
pero en nuestro caso nosotros somos auditores de grupos, auditamos la matriz en el caso de muchos clientes que pertenecen a grupos internacionales, entonces tenemos que estar en constante contacto con equipos de, en nuestro caso, de Price, Malasia, Brasil, Portugal, incluso auditores que no son de Price, sino que son de otras firmas, pero que auditan componentes del grupo que están en otros países. Entonces, estamos constantemente intercambiando información y también hay ciertos aspectos, porque bueno, ya esto es un tema más técnico, pero que allí no se maneja el PGS, que es el Plan General Contable, sino que se trabaja bajo otras normas. Entonces, claro, depende del cliente en el que estés, puedes hasta tener una visión global de lo que es la auditoría, porque no estás solo mirando por España, sino por otros países. En el caso que os comenta Kelly, si al final estamos en un consolidado, esas cuentas anuales consolidadas se tienen que adaptar al marco de información financiera del país. Si la matriz es española, pues sería con Plan General Contable español, pero si la matriz francesa tendrá que adaptarse a la normativa francesa, o si es alemana, o si es portuguesa, ¿vale? Con lo cual sí que hay, a veces están los trabajos de homogeneización, no sé si lo habéis oído o lo veréis cuando habéis temas de consolidación, que tenemos que ver que si hay distintas empresas que están ya en monedas, la moneda desde que está en euros es más raro, ¿no? Ahora pues usted te puedas encontrar con una empresa que esté en euros, con una que esté en dólares o con otra que esté en yenes, ¿no? Pero hay que adaptarse. Vamos a dar paso a los de KPMG, ¿o qué? Para el tema de recursos humanos. Bueno, pues muchas gracias, Lidia, por la invitación para el día de hoy. Nos presentamos, yo soy Lorena Esteban, responsable de Recursos Humanos en el Centro de Calidad y Eficiencia de KPMG, y Daniel Jaques, responsable de selección dentro del centro. Y bueno, un poco el objetivo de hoy es daros varios tips, ¿vale?, que os llevéis para que a la hora de enfrentaros a un proceso de selección, pues vayáis ya con temas en la cabeza, ¿no? Esto de ir a una entrevista y bueno, a ver qué me cuentan, no. El 50%, bueno, más del 50% lo tenéis vosotros y eso hay que prepararlo antes, ¿vale? Un poco para mover la energía de la sala y despertarnos, os voy a poner un vídeo ahora aquí. Bueno, antes os dejamos nuestros perfiles, ¿vale? Cualquier duda, si queréis, tenéis ahí los QRs de LinkedIn, si luego nos queréis escribir, cualquier duda que tengáis, lo que necesitéis, estamos para responder, ¿vale? Luego si queréis al final los volvemos a poner. Y os dejamos ahora un vídeo.
Bueno, si no, hacemos una cosa, seguimos con la presentación y luego cuando pase Daniel a su parte lo busco y os lo pongo, ¿vale? Cosas del vídeo, ¿vale? Al final lo importante pues, es salir, tener recursos. Lo mismo que si, por ejemplo, llegáis a una entrevista y os quedáis en blanco, pues no pasa nada. Os respiráis, tomáis aire y luego todo sale, ¿vale? Al final se trata de eso, de salir y en vuestra vida profesional, igual que han contado vuestros compañeros, pues hay momentos que se pasan peor por cargas de trabajo, pero que al final luego todo sale, ¿vale? En cuanto a los procesos de selección, ¿cómo hacemos ahora un poco todos los procesos de selección? ¿Cuántos de aquí tenéis perfil de LinkedIn activado? Bueno, vamos ahí. Pues yo os animaría a que cuando salgáis de aquí os hagáis un perfil de LinkedIn. ¿Vale? Al final estamos en LinkedIn los reclutadores de todas las firmas, miramos los perfiles, vemos, y ya no sobre todo solo para eso, sino porque eso os sirve para tener una red de contactos y de apoyo que a lo largo de vuestra carrera profesional os va a servir de mucho, ¿vale? Entonces desde ya, aunque penséis, bueno, estoy en segundo, estoy en tercero, estoy en primero, pero vais a ir viniendo a charlas, vais a asistir a eventos, vais a ir a un montón de sitios, pues es importante, ¿no? Porque no sabéis el día de mañana qué personas podéis necesitar o con qué personas podéis colaborar. Entonces yo os invitaría a que desde ya, desde esta tarde, os creéis un perfil de LinkedIn, ¿vale? Para tenerlo bien cumplimentado y que, bueno, pues ahí las empresas os puedan bichear. ¿Cómo organizamos los procesos de selección? ¿Vale? Cada firma pues tiene un poco su identidad, su tipología y demás, pero más o menos son todos los procesos iguales, ¿vale? Primero analizamos la candidatura, ¿vale? Pues un poco con los requisitos que pedimos. Si pedimos un profesional de ADE o un informático, o si tiene que tener inglés, o tiene que tener otros cursos adicionales, otra formación, ¿vale? Vemos un poco ahí si más o menos el perfil nos encaja con el currículum que recibimos. Después hacemos un filtro telefónico, ¿vale? Ahora iremos entrando en cada una de ellas. Puede ser también que haya pruebas técnicas o psicotécnicas, ¿vale? Que os hagan dentro del proceso. Dinámicas de grupo también, que bueno, pues hoy vais a tener la posibilidad de hacer un escape room, también pues podría valer como dinámica de grupo, ¿no? Luego os contará Daniel un poco cuáles son los tips que tenéis y los roles que tenéis que tomar para participar en esas dinámicas y que los entrevistadores, pues bueno, les llaméis la atención y se queden con vosotros. Una entrevista personal, por supuesto, y luego ya, bueno, pues una vez que sois los elegidos, la presentación de la oferta y la incorporación a la empresa. Filtro telefónico, me llaman de KPMG, de la empresa que sea, pues un poco lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Porque al final es vuestro primer contacto con la empresa, buscar un sitio tranquilo para poder hablar, ¿vale? Es decir, no estoy con el teléfono y oigo la play de fondo, la tele. Bueno, pues al fin, y si no se puede en ese momento, oye, ¿me puedes llamar en otro momento? O te llamo en 10 minutos, ¿vale? Pero que toda vuestra atención esté puesta en esa llamada, que al final es el minuto 1 en el que contactáis con la empresa y es al final lo que toda la información que vais a trasladar y que vais a recibir es importante que la trasladéis bien. ¿Cuáles son un poco las preguntas que solemos hacer cuando os llamamos, ¿no? Y oye, ¿tienes 10 minutos para comentar? Pues os comentamos un poco la posición, pero también queremos saber de vosotros, ¿no? Que nos habléis de vuestra experiencia y si no, todavía no tenéis experiencia, pues un poco qué habéis estudiado, porque habéis elegido estudiar ADE o informática más ADE. Cada uno al final lo pensó o no lo pensó, porque hay muchas veces que no tenemos claro cuando empezamos que vamos a estudiar y nos metemos
en ADE o en ingeniería o en lo que sea, pero luego sale bien y nos gusta y seguimos nuestra carrera profesional por ahí, ¿no? También que sepáis de la empresa, es decir, cuando echáis el currículum, ¿vale? Que al final hay veces que, como digo yo, disparáis a todo, a ver la que suena bien. Muchas veces no hay que echar a todo y disparar a todo, sino, oye, esta empresa me interesa, cuadran sus valores con los míos, quiero realmente este puesto, porque al final el echar a todo luego nunca funciona. Cada uno tiene que tener un poco su propósito y qué quiere hacer y dónde se quiere ver dentro de 4 o 5 años y un poco si ha cumplido, ¿no?, esos objetivos que se había planteado. ¿Cuál es tu motivación para incorporarte? Pues puede ser ahora en estos primeros empleos, evidentemente, coger experiencia, ¿no? Termináis la carrera y lo primero que hay que hacer, ¿no?, es entrar y, como ellos, coger experiencia, vivir todas las experiencias de trabajo en equipo, de la busy season, muy famosa en auditoría, cogerlo todo, absorber como esponjas para luego poderlo poner en práctica y seguir creciendo, ¿no? Un poco también, si ya tenéis experiencia, cuáles son vuestras funciones, qué roles habéis hecho en otras empresas. Importante también detectar que vayáis ya con vuestras oportunidades de mejora y vuestras fortalezas detectadas, es decir, ¿en qué soy bueno? Pues yo soy muy organizada, o me comunico bien, o siempre me dicen que pues creo un buen ambiente de trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Yo os dejo aquí un ejercicio, ¿vale?, que lo podéis hacer, que preguntéis a gente de entornos diferentes, vuestra familia, amigos de la facultad, si estáis trabajando, a gente del trabajo, que os escriban tres fortalezas vuestras y 3 oportunidades de mejora en que tenéis que mejorar. Pues, por ejemplo, me pongo muy nervioso al hablar en público. Lo principal es que todo tiene solución y eso se puede ir trabajando, y al final de vuestra carrera profesional lo que al principio era una oportunidad de mejora se convierte en una fortaleza. Pero insisto, si ahora cuando salgáis de aquí le preguntáis a 3 personas de entornos diferentes cuáles son vuestras oportunidades de mejora y fortalezas, os sorprenderá que coinciden y entre ellas no se conocen. O sea, puede ser vuestra familia y un compañero de trabajo y un compañero de la universidad, y os sorprenderá, ¿no?, que siempre hay una coincidencia en esas oportunidades de mejora o fortalezas. También, bueno, importante, ¿no?, expectativas salariales. Pues, ¿cuáles serían vuestras expectativas salariales? Como bien decían ellos, al principio pues el salario es el que es, porque hay que coger experiencia, hay que demostrar, entonces no podemos ir a una primera entrevista sin tener experiencia. ¿Vale? Entonces buscar personas que tengan vuestra misma idea, ayudarles también, en el caso de que su idea sea buena, a desarrollarla y a convencer al resto del equipo de esa solución que podéis hacer, y buscar esos aliados para que vaya todo bien. Y, por supuesto, documentar la decisión. ¿Por qué habéis decidido eso? No puede ser porque sí, porque lo hemos votado todos. No, pero ¿por qué lo habéis votado? ¿Cuál es el razonamiento que se lleva a que esa solución que estáis presentando sea la más óptima? ¿Vale? Sobre todo, súper importante leer con atención el material escrito que te proporcionen y destacar la información que consideres importante. Aclarar con antelación cualquier duda sobre el desarrollo de la prueba. Normalmente se explica la prueba y la persona de recursos humanos os dice: ¿tenéis alguna duda? Ese es el momento, porque luego os dejan trabajar y la persona de recursos humanos pasa un rol de observador y no participa activamente. Entonces, antes de empezar, resolver cualquier duda que tengáis sobre la resolución de la prueba. Participar de forma activa y contribuir con todo lo que esté en vuestra mano. Escuchar atentamente a los compañeros y, lo dicho, si estáis aliados con su respuesta, reafirmarlo para ayudarles a que salga adelante, y si no, dar vuestra opinión, pero respetando siempre a las personas, los turnos y las opiniones de cada participante, aunque discrepemos, ser claro y conciso con la exposición y, por supuesto, vigilar el tiempo, ¿vale? Aquí un tip personal que os doy de las dinámicas de grupo: lo que os digo, ahora se están gamificando los procesos de selección, que es que se hace cada vez unas pruebas más interactivas y que os hacen ser vosotros mismos durante la dinámica. No olvidéis nunca que estáis siendo evaluados, ¿vale? Aunque en una dinámica de grupo
os hablen de un tema que es muy transversal, que no es para nada técnico, pero hay una persona que está evaluando a cada uno de vosotros. Entonces, aunque os sintáis muy cómodos, estéis muy contentos, hayáis coincidido con 2 o 3 ex compis de clase que hace mucho que no los veis y estáis pues con muchas ganas de verlos, no os olvidéis que hay una persona que os está evaluando en todo momento. Entonces, mantener estos tips y sobre todo acordaros de dónde estáis y que estáis siendo evaluados, ¿vale? ¿Hasta ahora alguna duda de las dinámicas del grupo? Venga. Pues pasamos a la entrevista de trabajo. ¿Alguno de vosotros ha hecho una entrevista de trabajo alguna vez? Guay, fenómeno. Si queréis pararme y añadir alguna cosilla que sirva para los compis, súper importante, ¿vale? Lo que os decía antes, Lorena, hay una parte que es muy importante para triunfar en una entrevista de trabajo, que es ir preparado a esa entrevista de trabajo. ¿Cómo nos podemos preparar para la entrevista? Ahora os vamos a dar unos pequeños tips, pero sobre todo conocer nuestro currículum, es decir, nosotros hemos hecho llegar un currículum, una carta de presentación, un perfil de LinkedIn a ese entrevistador, conocerlo al detalle para que si os pregunta algo del currículum, pues no dudéis. Oye, veo que trabajaste en no sé qué empresa. Ah, sí, bueno, ¿qué hacías? Ah, pues no lo tengo muy claro. No, trabajar el currículum para que lo conozcáis a la perfección. Analizar vuestras fortalezas y áreas de mejora. Luego entramos un poquitín más en esa parte, pero autoconocernos, conocernos a nosotros mismos. Mejorando, quiero dar un salto salarial, pero nunca digas, no, es que me pagan poco, es que no estoy a gusto, porque cambia mucho la versión de decir quiero mejorar a es que no quiero. Entonces, trabajar siempre la comunicación en positivo, ¿vale? ¿Hasta ahora alguna duda de esta parte? Venga, y por último, consejos y preguntas frecuentes. Ve preparado, la entrevista empieza el día que concerta la cita. En nuestro caso, hola, soy Daniel Jaque del Departamento de Recursos Humanos de KPMG. Nos vemos en la entrevista mañana tal. Ahí es el momento en el que empieza la entrevista y que vosotros, kpmg.es, carreras, y estudiáis un poquito de lo que somos, lo que hacemos, proyectos importantes que tenemos. Investigar para saber casi lo mismo que un empleado cualquiera. Al final, pues, la información está en internet y la podéis buscar y podéis dar ese speech que te acerque todavía más a la empresa. Llegar 10 minutos antes, lo dicho, llegar puntual no es llegar a la hora, es llegar un poquitín antes. Yo lo que os recomendaría es unos 15-10 minutos antes a la zona donde está la oficina y unos... Los mejores puntos a destacar que antes de la persona y los peores es que dices, uy, esto descarta directamente porque esto es muy raro. Estáis en una posición privilegiada en el sentido de que Universidad de Zaragoza, Universidad de Teruel, la capacidad técnica que os dan es altísima. Entonces, las firmas que contratamos muchos perfiles recién titulados sabemos que técnicamente... Y que lo haga diferencial y cómo podríamos mejorarlo en su caso. Esa pregunta es jodida. ¿Por qué? Feedback entre vosotros en LinkedIn. Hay una parte abajo de LinkedIn y daros feedback. Es majísima. O sea, si os pudieseis hablar a ese yo del futuro, ¿qué le diríais, no? ¿Qué os gustaría decirle? Pues oye, he cumplido mi sueño de viajar a no sé dónde, de ser auditor, de trabajar en el extranjero, de X, pero eso hay que trabajarlo y pensarlo. O sea, al final la vida nos va llevando por sitios, pero primero hay que plantear esos objetivos y sobre todo ir preparado, ¿no? Ir preparado tanto a una entrevista como, oye, pues estos son mis objetivos, voy a por ellos, los consigo y adelante. Así que bueno, para hoy os dejamos esa reflexión, que lo penséis, que os hagáis el perfil de LinkedIn, que es importante, y muchas gracias por vuestra atención.